Hola, mi nombre es Alison y en esta presentación voy a hablar sobre las figuras geométricas tridimensionales y sus propiedades. Las figuras geométricas tridimensionales son cuerpos que ocupan un espacio y tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. Estas figuras pueden clasificarse principalmente en dos grupos. El primero son los poliedros, que tienen caras planas, como el cubo, el prisma y la pirámide. El segundo grupo son los cuerpos redondos, que tienen superficies curvas, como el cilindro, el cono y la esfera. Entre sus principales encontramos las caras, ártices, vértices, base, de altura. Estos elementos nos permiten identificar y estudiar las características de cada cuerpo geométrico. En esta segunda diapositiva podemos observar los poliedros, que son cuerpos geométricos formados por caras planas. Tenemos tres ejemplos principales: el cubo, el prisma y la pirámide. El cubo tiene 6 caras cuadradas iguales, 12 aristas, 8 vértices. Su área total se calcula con la fórmula A igual a 6 por A al cuadrado, mientras que su volumen es V igual a A al cubo. El prisma tiene dos bases iguales y paralelas, y sus caras laterales generalmente son rectangulares. Para calcular su volumen utilizamos V igual a B por H, donde B representa el área de la base y H la altura. Finalmente, la pirámide tiene una base y caras laterales triangulares que se unen en un vértice. Su volumen se calcula mediante V igual a B por H dividido para 3. Por lo tanto, las fórmulas de áreas y volumen nos permiten conocer cuánto espacio ocupa cuerpo y cuál es la superficie de la forma. En esta diapositiva encontramos los cuerpos redondos, que se caracterizan principalmente por las superficies curvas. El primer ejemplo es el cilindro, que tiene dos bases circulares iguales y una superficie lateral curva. Su volumen se calcula con V igual a pi por radio al cuadrado por altura. Luego tenemos el cono, que tiene una base circular y una superficie lateral curva que termina en un vértice. Su volumen es igual a V igual a un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Finalmente, esta es la esfera, que tiene una superficie completamente curva y no posee caras planas, aristas ni vértices. Su área es igual a A4 por pi por radio al cuadrado y su volumen es igual a V igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Estas fórmulas son importantes porque nos permiten calcular tanto la superficie como la capacidad de estos cuerpos. Vamos a ver un ejemplo resuelto aplicado en el sector turístico. 1. Un hotel en la playa tiene un depósito cilíndrico para almacenar agua. Si el radio de la base es 1.5 metros y la altura es 3 m, calcule el área lateral total y el volumen del depósito. Primero, calculamos el área lateral total. Para un cilindro utilizamos la fórmula área lateral igual a 2 por pi por radio por altura. Reemplazamos los datos: 2 por pi por 1.5 por 3, esto nos da 9 pi, que aproximadamente es 28,27 metros cuadrados. El volumen calculamos después. La fórmula del volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Sustituimos los valores: pi por 1.5 al cuadrado por 3. El resultado es aproximadamente 21,21 metros cúbicos. Por lo tanto, el depósito tiene un área lateral aproximada de 28,27 metros cuadrados y un volumen de 21,21 metros cúbicos. El ejemplo 2, un cono de helado artesanal. Tenemos un cono de helado artesanal. El cono tiene un radio de 2 centímetros y una altura de 12 centímetros. Generatriz. Antes de calcular el área lateral necesitamos conocer la generatriz. Para encontrarla utilizamos el teorema de Pitágoras. Reemplazamos raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 12 al cuadrado. Obtenemos una generatriz aproximadamente de 12,17 centímetros. El área lateral. Al calcular el área lateral, la fórmula es pi por radio por generatriz. Sustituimos los valores: pi por 2 por 12,17. El resultado aproximado es de 76,44 centímetros cuadrados. Finalmente, calculamos el volumen del cono. La fórmula es un tercio por pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos los datos de volumen aproximado de 50,27 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el cono tiene un área lateral aproximada de 76,44 centímetros cuadrados y un volumen de
50,27 centímetros cúbicos. En el tercer ejemplo, tenemos una esfera utilizada como adorno en el lobby de un hotel. La esfera tiene un diámetro de 40 centímetros. Un radio. Primero debemos obtener el radio. Como el radio es la mitad del diámetro, dividimos 40 entre 2 y obtenemos 20 centímetros. El área de la esfera. Para calcular el área de la esfera utilizamos la fórmula 4 por pi por radio al cuadrado. Sustituimos el radio de 20 centímetros. El resultado aproximado es de 5026,55 centímetros cuadrados. Para calcular el volumen de la esfera, la fórmula es 4 tercios de pi por radio al cubo. Reemplazamos el radio de 20 centímetros y obtenemos un volumen aproximado de 33,451,66 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el adorno esférico tiene un área aproximada de 5026,55 centímetros cuadrados y un volumen de 33.451,66 centímetros cúbicos. En conclusión, estos tres ejemplos nos permiten observar cómo podemos aplicar las fórmulas de cilindros, conos y esferas en situaciones relacionadas con el sector turístico. Conociendo las medidas de cada figura, podemos calcular su área y volumen de manera ordenada y obtener resultados útiles para diferentes actividades. Muchas gracias.